Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora tienen excusa por su pecado. Ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Jesús les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría, pero que a él también lo habían odiado antes que a nosotros, es decir, que a ellos, ¿no? Les advirtió que después de su partida enfrentarían una persecución severa, no solo del mundo pagano, sino también de los grupos líderes religiosos. El Señor quería que supieran que anticipar y cómo responder a la hostilidad que experimentarían. Aquí hay algunas razones por las cuales los pecadores e hipócritas odian a los verdaderos cristianos, es decir, a los hijos de Dios. El padre del pecador es el diablo. Satanás odia a Dios y a Jesús. El padre del cristiano verdadero es Dios. Por lo tanto, Satanás odia a los hijos de Dios. Los pecadores tienen el espíritu de Satanás viviendo en sus cuerpos, controlando sus mentes y espíritus. Los creyentes renacidos tienen la fuerza más poderosa del universo viviendo en sus cuerpos. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene el control de lo que un cristiano debe decir, pensar y hacer. Jesús nos advirtió que todo pecador e hipócrita en el mundo yacía en los brazos del maligno. Y algunos teólogos han interpretado esta declaración como que toda persona pecadora está cometiendo fornicación espiritual, mientras está acostada en los brazos de Satanás y en el sistema malvado del mundo. Como 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. En este versículo, el Espíritu Santo acaba de definir por qué los cristianos son odiados por los hipócritas y pecadores. Tenemos que entender que Jesucristo es el que une o divide a las personas. Los cristianos son conocidos por su amor, pero el mundo es conocido por su odio. Esto lo podemos encontrar en versículos 17 y 18. Jesús comienza diciendo, si el mundo os odia, es decir, el sistema organizado bajo el dominio de Satanás que se opone a Dios y a su Hijo, para tener en cuenta que me ha odiado a mí antes que a vosotros. El Señor quiere que sepamos que detrás del odio del mundo hacia nosotros está su odio hacia Él. Y este odio no es solo para el mundo, para Él, sino también para nosotros como hijos de Dios, para su Padre, para Jesús y para nosotros. El que me odia a mí, dice Jesús, dice el Señor, odia también a mi Padre. Juan 15:23. Hay razones por las que el mundo odia a los cristianos. Primero, ya no estamos identificados con el mundo. En Juan 15:19, Jesús dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, y por eso el mundo os odia. Jesús era odiado por los fariseos, saduceos y maestros de la ley, y que al ser identificados con Cristo también serían odiados. Este escenario no solo estaba ocurriendo durante su tiempo, sino que les ha estado sucediendo a los cristianos desde que nuestro Señor partió de este mundo. Y Él continúa, acordaos de la palabra. O sea,
ese odio continúa hasta ahora. Acordaos de la palabra que yo os dije, dice el Señor. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15:20. Jesús les dice a sus discípulos que recuerden que lo seguirán en sus pasos. Por lo tanto, como seguidores de Jesucristo, no podemos esperar que las cosas sean más fáciles para nosotros de lo que fueron para Él. Cuando nuestras vidas reflejen verdaderamente su carácter y vocación, experimentaremos el rechazo o la aceptación de las personas que nos rodean. La realidad es que, como verdaderos cristianos nacidos de nuevo, tenemos un maestro diferente mientras que el mundo sirve a Satanás. En Juan 15:21 Jesús dice: pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Aquí les dice que el mundo perseguirá a los cristianos porque no conoce a Dios, pues ellos no conocen. El problema fundamental de las personas en el mundo es que no conocen al Dios vivo y verdadero. En cambio, forman sus propios dioses, incluso los ateos adoran su propio intelecto como supremo, negándose a reconocer que todo lo que tienen viene de Dios. 1 Corintios 4:7. Y que le darán cuenta cuando mueran. Hebreos 9:27. Anoten estos versos. Sin embargo, debemos entender que conocer a Dios es la esencia de la vida eterna que Cristo da a todos los que creen en Él. Necesitamos ser conscientes de que muchos incrédulos pueden no tener una Biblia o tal vez nunca quisieron leer la Biblia. También es posible que nunca hayan escuchado una presentación clara del Evangelio y por lo tanto la razón por la que no conocen a Dios es porque no saben quién es Él. Habiendo mencionado la ignorancia del mundo acerca de Dios, Jesús explica en los siguientes versículos que vamos a leer: porque el mundo no conoce a Dios. Si yo no hubiera venido, dice el Señor, y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Juan 15:22-23. La venida de Cristo destacó el pecado de los corazones humanos. Él señaló el pecado para que la gente tuviera menos motivos para reclamar ignorancia. Pablo explica este punto en Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros vivimos bajo la gracia, los que hemos nacido de nuevo en Cristo. Y en Romanos continúa, en Romanos 6:15-23. Por eso es importante que lean este libro de una manera ordenada, de una manera sistemática. Al usar la analogía de la esclavitud para mostrar que no pecaremos bajo la gracia porque, habiendo sido liberados del pecado, nos convertimos en esclavos de la justicia. Jesús continúa: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Juan 15:24. Jesús realizó todo tipo de milagros. Él sanó a los enfermos, expulsó demonios, alimentó a miles, calmó el mar y resucitó a los muertos. Sin embargo, el mundo rechazó sus obras. En algunos casos el mundo incluso atribuyó las obras de Jesús a Satanás, y eso lo podemos corroborar en Mateo 12:24. No importa lo que Jesús hizo o dijo o hizo, el mundo eligió ignorarlo y rebelarse contra él. Tristemente, incluso la muerte y la resurrección de Jesucristo no los han persuadido a la mayoría de la gente de que Jesús es Dios. En consecuencia, el mundo está condenado por rechazarlo. Juan 3:18-36. Luego dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Juan 15:25. La última razón, esta razón para el rechazo mundial de Jesús y su revelación del Padre se encuentra en las Escrituras del Antiguo Testamento. Las mismas palabras
que me odian sin causa se citan en el Salmo 35:19. Por favor, anoten estos versos. Salmo 35:19, el Salmo 69:4 y el 109:3, donde generalmente se entiende que la cita de nuestro Salvador aquí se refiere a donde David dice, hablando de sí mismo y del Salvador proféticamente: no permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con malicia los que sin causa me aborrecen. Nuestro Salvador se refiere a eso como aplicable a sí mismo. Jesús está diciendo, el mundo ha rechazado el Antiguo Testamento y mis mismísimas palabras y obras, y esto ha resultado en su rechazo de Dios. O sea, por consecuencia de rechazar la palabra de Dios, por consecuencia de rechazar a Dios mismo. A pesar del odio del mundo, debemos testificar al mundo de la verdad acerca de Jesucristo, como lo encontramos en Juan 15, 26 al 27. Jesús nos tiene en este mundo para proclamar su gloria. 1 Pedro 2, 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo podemos dar testimonio frente a un mundo tan hostil, tan difícil, tan duro, ¿no? Jesús muestra que podemos hacerlo solo a través del Espíritu, de la verdad, y que el Espíritu Santo usa a los creyentes para testificar a los demás acerca de la verdad de Cristo. El apóstol Pablo, que sabía todo acerca de ser perseguido, dijo, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo de hablar. Efesios 6, 19, 20. Como embajadores de Cristo, eso es lo que todos los cristianos deberíamos orar también. Bueno, nosotros estamos orando, yo estoy segura de eso, tanto la que habla como ustedes que están escuchándome. Pero aquí lo está exhortando el pueblo de Dios, ¿no? Esto está en Efesios 6, 19, 20. Jesús dijo a aquellos que creyeron y creerían en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué maravillosa la palabra de Dios. Este último verso está en Juan 8, 31, 32. Mis amados, hasta aquí la palabra de Dios. Yo estoy segura que esta palabra ha sido de mucha bendición para tu vida. Espero que compartas el video y que puedas dejarme tu comentario, porque para nosotros es de mucha bendición. Ustedes saben que estos videos no están monetizados. Este canal no está monetizando los videos. Por lo tanto, el deseo de esta servidora es que ustedes puedan extender el reino para bien de ustedes mismos también, porque es un mandamiento de Dios. Que Dios les bendiga, y con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, Dios mediante, o mejor dicho, hasta la semana próxima. Bendiciones.